Este proceso de normalización, ¿qué es lo que implica? ¿O qué es lo que produce? Bueno, son los 4 puntitos de esto que están acá abajo. ¿Sí? Evita la redundancia de datos. Ahí se reduce. Me gusta más evita. ¿Sí? Después vamos a ver que facilita el mantenimiento, evita anomalías. ¿Por qué? Porque al reducir la redundancia de datos, evita ciertas anomalías que se pueden producir con los datos de diferentes tablas. Después vamos a ver algunos ejemplos que va a aclarar un poco la cosa. Y así como evita anomalías, evita problemas ante cambio de datos en las tablas. ¿Sí? Es lo mismo entre los dos puntos. Los dos últimos puntos son más o menos lo mismo. ¿Sí? Pero vamos a ver de qué se trata el proceso de normalización. El proceso de normalización se basa en formas normales. Fíjense que este dibujito que está acá lo van a ver en todos lados. Si buscan formas normales en Google, van a aparecer en todos lados este dibujito. Que lo que hace es ver cuál es ¿cómo diría? El incremento de normalización dentro de una entidad. Entonces, fíjense que la primera forma normal está incluida por la segunda, está incluida por la tercera, cuarta, tercera. Esta se llama forma normal de Boyce Code, se la conoce como 3.5. Sería 3, 3.5, 4 y 5. Si nosotros vamos a ver creo que hasta la Boyce Code, ¿sí? O la tercera forma normal. Pero bueno, vamos a ver qué es el proceso de normalización. Insisto, se debería aplicar antes de empezar el modelo, de diagrama de entidad relación. Entonces, primera forma normal. ¿Sí? Primera forma normal. Decimos, una entidad está en primera forma normal cuando no tiene campos repetitivos o multivaluados. ¿Qué quiere decir? Cero. Por ejemplo, en este caso tenemos un ejemplo de una heladería. ¿Sí? Un ejemplo de una heladería. Y fíjense que en la entidad pedidos de la izquierda, la primera entidad, ¿qué tenemos abajo de todos? Tenemos lo que sería unos atributos con estos 1 a n, significando, che, puede haber muchos gustos, puede haber muchas cantidades y puede haber descripciones de gusto, ¿sí? Para un pedido de helados. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa? Eso no cumple la primera forma normal, porque hay campos repetitivos, hay atributos repetitivos. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer para llevar a este modelito que está acá, de primera forma normal? Primera forma normal es separar la entidad de pedidos en dos entidades. Primero, una entidad pedido, con los campos que no son repetitivos, y otra entidad de gustos de pedidos, ¿sí? Que contenga cada una de los gustos asociados a ese pedido. ¿Sí? Ejemplo, acá tenemos el pedido 10 del cliente Juan, fecha de pedido tal fecha, ¿sí? Y pidió, no sé, zamballón, crema rusa, crema americana, limón y dulce de leche granizado. Esos 5 filas o registros o instancias van a estar dentro de la entidad de gustos pedidos. Obviamente, la primary key de gustos pedidos va a estar formada por el ID del pedido, el identificador del pedido y el ID del gusto. Esta va a ser, fíjense que el ID de pedido acá en gustos de pedidos es una foreign key, porque hace referencia a una primary key de otra entidad. Y
la primary key de gustos pedidos está formado tanto por el gusto como el pedido. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos, hasta acá la primera forma normal? Que es sacar las estructuras repetitivas. Campo repetitivo. Una Sí, consulta. decime. O sea, en este caso, ID pedido tendría una lista igual de gustos pedidos o solo tendría un gusto pedido. ID Porque como pedido. ve la relación 1 a n, Claro, es una ONG. Es decir, un pedido tiene muchos gustos. claro, pero no necesariamente una lista. O sea, ¿A qué llamas una lista? eh, como dice en la primera parte de pedidos que dice ID gusto 1 a n, o sea, no tendría gustos pedidos 1 a n, o sí. Creo que, a ver, no sé si entendí bien la pregunta, pero yo tengo una duda parecida. La diferencia es que en el primer caso, o sea, cuando no está en forma normal, tendrías entre uno y n campos que se llaman y de gusto o cantidad. Claro, De otra forma, tenés simplemente un campo que tiene una relación de uno a muchos, pero es un campo. Es esa la es, diferencia, ¿no? claro, exactamente. Acá es como, a ver, nosotros lo podemos tomar, podemos tener esto así de 1 a n, como si fuera un array, ¿sí? O podríamos tener en la tabla de pedidos ID gusto 1, ID gusto 2, ID gusto 3, ID gusto 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, cantidad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, descripción de gusto 9, 20. ¿Sí? Sería lo mismo, estaría representando un campo repetitivo. Bien. Pero ¿qué pasa? ¿Quién nos garantiza que solamente vamos a tener 20 atributos, de 20 gustos? ¿Y quién nos garantiza que no vamos a tener menos de 20 atributos? Está bien, van a sobrar, pero está feo, ¿sí? Está feo. Digamos, que yo pida 5 gustos y tenga del campo 6 al campo 20, todo vacío. ¿Cómo se soluciona eso? Simplemente separando las dos entidades, una en pedidos y entre los gustos del pedido. Una relación de un pedido tiene muchos gustos, y un gusto en este caso pertenece a un pedido. ¿Está bien? No sé si se entiende, no sé si respondí la pregunta. Sí, sí, profe, gracias. Yo no me supo explicar, pero iba a eso. Gracias. Bien, entonces acá tenemos que llevar a la primera forma normal. Con esta, digamos, si tenemos campo repetitivo, tenemos que normalizarlo. Bien, ¿qué pasa? Después tenemos la segunda forma normal. La segunda forma normal dice, ¿estamos en segunda forma normal? Sí, estamos en primera forma normal y no existen dependencias funcionales entre atributos. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué significa esto. Fíjense que nosotros tenemos gustos pedidos. ¿Está bien? Gustos pedidos. Bien. ¿Qué quiere decir una dependencia funcional? Una dependencia funcional es como una función, es dado un valor, nosotros, dado una X, tenemos 1 y solamente un solo valor de Y, ¿sí? Como dependencia funcional. Bueno, fíjense en la entidad de la izquierda. Acá tenemos una primary key compuesta, ¿sí? El ID del pedido y el ID del gusto. La cantidad, ¿depende de los dos? ¿Depende de uno? ¿De qué depende? Y la cantidad depende del gusto. No. ¿Por qué del gusto? O sea, de los dos, ¿no? Me parece. Depende de los dos. Exactamente. Es decir, para este pedido y este gusto pidió 2 kilos. Entonces depende de los dos. ¿Se entiende? Sí, sí, Bien. La descripción del gusto, ¿de quién depende? del gusto. Claro, solamente del gusto. No depende del pedido y del gusto.
¿sí? Porque para este gusto, la descripción va a ser siempre la misma, independientemente del pedido. ¿Está bien? Entonces, acá hay una dependencia de un atributo hacia parte de la primary key, con lo cual está mal. ¿Sí? No cumple la segunda forma normal. Ujú. Entonces, ¿cómo arreglamos esto? ¿Cómo arreglamos esto? Separamos nuevamente esta entidad que salió de la forma normal 1 y llevamos esta entidad, creamos la entidad, está creado, debería estar creada la entidad de gustos, con una ID de gusto y una descripción del gusto. Ujú. Entonces, ahora hay una relación de un gusto a cero muchos pedidos, y un pedido solamente puede tener, en este caso, ese gusto en particular, ¿no? Es decir, un pedido puede tener muchos gustos, eso está claro. Es decir, crema 2 kilos, zamballón 5 kilos, no sé, digamos, es para una fiesta grande, ¿no? Entonces, la segunda forma no normal se cumple de esta manera, separando esta entidad en esta otra entidad. ¿Sí? Bien. La tercera forma normal. ¿Qué es la tercera forma normal? Una vez está en tercera forma normal, sí, está en segunda, y no hay dependencias transitivas, se llama. No hay dependencias transitivas. Ejemplo. El ID de pedido, el cliente depende del ID de pedido, la fecha de pedido depende del cliente, el nombre del cliente, ¿de quién depende? Del cliente. Depende del cliente. ¿Sí? Depende del cliente. Entonces, ID de pedido depende del cliente, y nombre del cliente depende del ID del cliente. Hay lo que se llama una dependencia transitiva. Hay una dependencia transitiva. Entonces, tanto el nombre como el apellido como la dirección del cliente depende de la ID del cliente. Bien. Entonces, esto no cumple con la tercera forma normal. Si bien cumple con la segunda, no cumple con la tercera. ¿Cómo solucionamos esto? Bueno, creando una entidad de clientes que tenga aquellos atributos que dependen funcionalmente de la primary key de clientes, y acá solamente dejamos el ID de cliente. ¿Está bien? Esto sería la tercera forma normal. ¿Se entiende, chicos? Sí, sí. Bien. Sí, sí. Yo tengo una consulta. ¿Cómo te darías cuenta en esta tercera forma normal que también cumple la segunda? O sea, justo en este caso, ponerle no tiene como algo que sea como plural, entonces ya por eso ya cumple la segunda, digamos. Como no tiene ninguna cosa que sea como gustos o algo que sean muchos, digamos. No. ¿Por qué cumple la segunda forma normal? ¿Qué es lo que dice la segunda forma normal? Recordá lo que dice la segunda forma normal. Que no va a tener atributos con varios valores. No. La segunda forma normal dice que todos los atributos deben depender totalmente de la primary key. No puede tener dependencias parciales. Esta descripción de gusto, ¿de quién dependía? Del gusto. Entonces, fíjate que es parcial, depende parcialmente de la primary key. La primary key está formada por 2 atributos. Y sin embargo, la descripción del gusto solo depende de un atributo de la primary key, con lo cual depende parcialmente de la primary key, no depende totalmente. Ah, claro. Entonces, esta, ¿sí?, no depende parcialmente de la primary key. Primero porque es una primary key que tiene un solo atributo, así que no podría depender parcialmente de la primary key. ¿Está bien? De hecho, acá el nombre del cliente también depende del pedido. Un pedido seguro tiene un nombre de cliente. Ahora, ¿qué pasa? El ID de pedido, el ID de cliente depende del pedido, pero a su vez el nombre del cliente también depende del ID del cliente. Con lo cual hay una transitividad. Esto cumple la segunda forma normal, pero no cumple la tercera, porque hay una dependencia transitiva. ¿Sí?
esto depende de esto y esto depende de esto. ¿Está bien? Y se arregla con esto. Bueno. Vamos a algunos ejemplos. Por ejemplo, algunas facturas, normalmente tiene varios renglones. ¿Está bien? Nosotros cuando vamos al supermercado, el ticket tiene una cabecera, digamos, tiene la fecha, etcétera, etcétera, pero después nos rompen la cabeza con la cantidad de productos, la cantidad de productos y la plata que tenemos que pagar, ¿no? Pero evidentemente son muchos artículos. Fíjense que acá abajo están los artículos que son repetitivos. Bien. ¿Cómo arreglamos esto? Bueno, para llevar la primera forma normal tenemos que sacar aquellos productos que son repetitivos. Dejamos todos los productos, todos los atributos dentro de la entidad de facturas que dependen de la primary key, número de factura, el cliente y otros que están acá. Y separamos el número de factura, el ID de producto, cantidad y precio en los ítems. ¿Está bien? Esto se podría hacer de otra manera, pero bueno, de antemano lo dejamos así. ¿Sí? Acá, esta entidad de ítems. Tengo número de factura y de producto. Yo podría vender en dos renglones de la factura diferentes el mismo producto. Hello. O sea, creo que no. Solo que compres 2 unidades, no sé. No. No podrías. Porque vos tenés el número de factura 10 y el producto, no sé, Rhodesia. Número de factura 10, Rhodesia. Ahí está duplicado. Claro, sí. Así que no podrías. Y directamente lo pondrías en cantidad, ¿no? Si tenés seguro y listo. Claro, sí, tendrías que poner el total de cantidad. Sí. Bien. Entonces esto ya está en primera forma normal. Ahora, ¿qué pasa? Acá tenemos, digamos, ahora tenemos ítems. Bien. Ahora tenemos, en la segunda forma normal, los ítems, tenemos el producto, cantidad y el precio, ¿sí? Tenemos la cantidad y el precio. Y, acuérdense que la segunda forma normal debería depender totalmente de la primary key. Entonces, acá, ¿qué sucede? Lo que está sucediendo es que nosotros tenemos el precio en el ítem. Bien. Pero alguno de ustedes me puede decir, che, pero el precio, ¿por qué no está en la lista de productos? La lista de precios de productos. ¿Está bien? Perdón, estamos hablando del precio total en la No, cantidad el precio unitario, precio del producto. Precio Ok. del producto. Precio del producto. Es decir, cantidad 2, precio 10, comprate por 20. ¿Está bien? Sí. Bien. Entonces, tenemos el precio en los ítems, que sería los renglones de las facturas, y alguien me puede decir, che, pero el precio por no tener producto. Bueno, ¿por qué no lo tengo en producto? ¿A quién se le ocurre por qué yo no tengo? Lo puedo tener en productos, ¿eh? De antemano lo puedo tener en productos. Y si yo lo tengo en productos y no lo tengo en los renglones de la factura, entonces, y hay una relación. ¿Por qué yo tengo el precio en los renglones? ¿O qué pasaría si no tengo el precio en los ítems de la factura? Que no sabría cuánto lo cobré en ese momento, por ejemplo, y que Claro. también estoy cambiando el precio, que es algo que puede variar bastante. Entonces, si vos lo tenés en el producto, tendrías que cambiarlo siempre. Y teniendo Efectivamente, es así. Efectivamente es así. Y yo no puedo cambiarle el precio a una factura una vez que ya está facturado. ¿Bien? Entonces acá lo que se llama, acá hay una pequeña desnormalización. Esto es lo que se llama desnormalización. Si bien el precio depende del producto, en este caso vemos que la cosa no es así, no depende solamente del producto, sino depende de la factura y del producto, del precio que tenía ese producto cuando se emitió esa factura. ¿Está bien?
Bueno, esta es la segunda forma normal. Bien, esta es la segunda forma normal. Fíjense que, digamos, no solamente, bueno, esto es una desnormalización, pero por ejemplo acá tenemos la descripción del producto, ¿sí? En ítems. ¿La descripción del producto de quién depende? Del producto. Del producto. Claro, depende del producto. ¿Qué quiere decir? No cumple la segunda forma normal. ¿Por qué? Porque depende parcialmente de la primary key, no depende totalmente de la primary key. Con lo cual, todos estos campos que dice código de familia del producto y bla, 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 van a parar a la entidad de productos. ¿Sí? Entonces, sí, la descripción, el código de familia, etcétera, etcétera, depende de la idea de producto. Entonces ahí ya se cumple la segunda forma normal. Y después tenemos la tercera forma normal, que es decir, ok, che, mira, acá tengo la tabla de productos, pero ¿qué pasa? ¿La descripción del producto? Sí. ¿El código de familia después del producto? Cuando hablamos de código de familia es como hablamos hoy, electrónico, vestimenta, ¿sí? Me refiero a esas cosas. Descripción de familia y bla, 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 bla. Entonces, acá, ¿cumple la tercera forma normal, chicos? Esta entidad estoy hablando, del producto que está acá a la izquierda. No, no cumple. Ok, ¿por qué no cumple la tercera forma normal? Porque tenés el código de familia y la subfamilia en el mismo lugar. Y podías desnormalizarlo eso en dos tablas distintas. Que dependen entre sí. A ver, está bien y está mal lo que dijiste. Está bien porque la descripción de familia tiene una relación, tiene una dependencia transitiva. ¿Por qué? Porque depende del código de familia. ¿Está bien? Entonces lo separamos y no lo desnormalizamos, lo normalizamos. ¿Sí? Lo normalizamos. No podemos desnormalizar. Estamos haciendo un proceso de normalización, no de desnormalización. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, ojo con eso. Cuando estamos normalizando, estamos normalizando. ¿Eh? Estamos desnormalizando. La tabla de productos que se ve acá a la izquierda está desnormalizada. Y nosotros en nuestro proceso de normalización tenemos que llevar a un modelo normalizado. ¿Ok? Bien. El cafecito ya lo tomamos. Una pregunta, profe. Decime. En el caso de arriba, hablaba ahí en un momento, dice la desnormalización, porque vos tenés el código de familia y el código de la subfamilia, pero el código de la subfamilia ya tiene el ID de la familia en sí. Claro. Sí, sí. Entonces, yo podría tener solamente el código de la subfamilia. ¿Podrías? Y a eso se Podrías. refiere a desnormalización, que está ahí escrito. Claro. En ese caso, al tener el producto, el código de familia, hay una pequeña desnormalización, exactamente como vos decís. Porque el código de su familia implícitamente me está diciendo a qué familia pertenece el producto. Está bueno, está bien, está perfecto el comentario tuyo, la aclaración, está perfecto. Bueno, gracias. No te pongo nota de cosas, pues no sé ni quién son, no te vi el nombre. Pero bueno. Pero bien, perfecto. Sí, sí, muy buena la aclaración, muy bueno el comentario. Gracias. ¿No tomamos un cafecito? Bueno, acá tenemos un TP, ¿sí? Un TP. Estaría bueno hacerlo. Yo creo que debe haber, disculpen que me voy a fijar en la... porque me parece, a ver, déjenme ver una cosita. Sí. Sí, porque es un TP
pero ya está hecho. ¿Sí? Vamos a hacerlo en clase, ¿les parece? ¿Lo hacemos juntos? ¿Mm? ¿El TP? Dale, dale. Bueno. Voy a compartirle toda mi pantalla. Porque estoy mostrándoles solamente una ventanita. Entonces voy a guardar la pantalla completa. Che, me dice, che, mira, acá tengo esta estructura. Vino un señor, me dijo, mira, acá tengo acá tengo los datos de los clientes y la factura. ¿Sí? Vale, créame la base de datos. Ok, créame la base de datos. Y ustedes, como estudiaron la UTN con Juan Zaffaroni, van a decir, no, flaco, esto está mal. Déjame que lo normalizo, y después que lo normalice, hacemos el modelo, lo implementamos. Bien. Entonces, tenemos, en este caso tenemos dos entidades, clientes y facturas. Bien. Ok. Entonces, llevamos estos datos acá, entonces decimos, vamos a hacerlo de esta manera, la normalización. Vamos a poner entre paréntesis toda la cantidad, no la cantidad, sino los atributos que conforman la entidad. Entonces, tenemos la entidad clientes. ¿Tenemos estructuras repetitivas en la entidad cliente? Sí, teléfono. Claro. Por ejemplo, tenemos la entidad teléfono. Bien. Entonces, surge una entidad teléfono. ¿Qué es lo que va a tener? Un número de teléfono, supongo. ¿Solo uno? Bueno, No, sí, un número de teléfono en la entidad teléfono y una lista de números. ¿Cuántos atributos va a tener la entidad teléfono? Después lo podemos arreglar. Después vamos a ver qué pasa, pero después lo podemos arreglar. Primero, si vos, vamos a la primera forma normal, che, tengo teléfono, bien. ¿Cómo queda la primera forma, cómo queda la entidad? Acordate que las entidades tienen que tener una primary key y atributos. Entonces, la entidad teléfono, ¿cuál sería la Podría primary? tener el código del cliente y el teléfono. Bien, me gusta. Me gusta. Entonces, tendríamos teléfono y tendríamos code client. Esta sería la primary key, ¿está bien? Las dos. Sí, sí. Las dos sería la primary key. Bien, entonces, bien. Pregunta. Vamos a ver. ¿Nombre depende del código del cliente? Primero, ¿cuál es la primary key en clientes? El código del cliente. Bien. ¿Nombre depende del código del cliente? Sí, Sí. ¿Apellido, número de quit? sí. Sí. Bien. Sabemos que el número de teléfono ya lo normalizamos, con lo cual se va. Dirección, ciudad, código de provincia, ¿depende del código del cliente? No, ya no. No. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo Sí, que sí. no? ¿Cómo que no? No, pero en el código o sea, el código de provincia, el nombre de provincia y eso ya no dependería de la provincia. Bien, el nombre de provincia depende del cliente también. Por ahora depende del cliente. Estamos en la primera forma normal. ¿Sí? El cliente tiene un código de provincia y podemos decir que el cliente reside en cierta provincia cuyo nombre es tal. ¿Sí? Entonces,
¿Dónde reside dónde reside el cliente? Ah, en esta provincia, Buenos Aires, Santa Fe, bla, 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 bla. Con lo cual, cumple la primera forma normal. No es una estructura repetitiva, con lo cual cumple la primera forma normal. ¿Cachai? Sí, sí. Sí, sí, Bien. Código postal, depende del código del cliente. sí. Sí. ID llamado. Ahí nos tendremos que Eso hacer ya, No. normalizarlo porque Claro, campos ya no. repetitivos. Efectivamente, chicos, acá tenemos, no cumple la primera forma normal. No cumple la forma normal porque ahí tenemos un campo repetitivo. Bien. Vamos a ponerle llamadas. Esa va a ser la otra, una entidad que surgió. Bien. Ok. ¿Cuál sería la primary key de llamada? Código de El cliente llamado. y de El llamada. cliente y código de llamada. Podría ser, pero imagine que por cada llamado se genera un numerito. Numerito 1, 2, 3, 10, 20, chan, 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 chan. Lo que se llama un identificador, una secuencia. Entonces, independientemente del cliente que llame, se va a generar siempre una ID de llamado diferente. ¿Está bien? Es decir, Sí, llamo sí. yo, ID llamado 10. Llama, no sé, llama a alguno de los chicos que están ahí, se llama el 11. Llama a otro, el 12. Llama el 13, y así sucesivamente. Con lo cual, ¿cuál sería la primary key en ese caso? La idea de la llamada. El ID del llamado, exactamente. El ID del llamado. Bien, eso sería primary key. Acá vamos a poner para eso. Bien. Una pregunta. No entiendo bien por qué arriba sí necesita el código del cliente y abajo no. Arriba, cuando decís arriba y abajo, ¿a qué te referís? Teléfono y llamadas. Perdón. Y no está abajo por lo que te acabo de... Pará. Es decir, en la primary key o en dónde me estás hablando. Yo todavía no lo puse, digamos, no llegué a eso. Por eso quiero... nada, seguimos, estamos normalizando. Está buena la pregunta, pero no te me adelantes, no te me adelantes. Segundito. ¿Qué más, chicos, tiene la llamada? El llamado. ¿Qué otros atributos tiene? La fecha de llamado, ¿de quién depende? De la llamada. De la llamada. El teléfono de llamado, ¿de quién depende? De la llamada. Bien. La duración, bla, 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 bla. Entonces, quiere decir que todo esto va a venir acá abajo. El ID del llamado, desde dónde se llamó, de qué tipo de llamado es, la descripción del tipo de llamado y la duración del llamado. Como dijo el compañero hace 2 segundos, cuando nosotros normalizamos, no tenemos que perder información. Y en el caso del que dijo el compañero, estamos perdiendo información. Ok, tenemos el llamado, pero no tenemos de quién lo llamó. ¿Quién fue el cliente que llamó? Con lo cual, lo que tenemos que agregar acá es el código de cliente que llamó. ¿Está bien? Entonces, la primary key sería el ID del llamado y el código de cliente, ¿qué sería en este caso? Foreign key. Una foreign key. Que acá nos olvidamos de poner. Esto también sería una foreign key. ¿Está bien? ¿Se entendió? Profe, ¿le puedo preguntar algo del teléfono? Por supuesto. No entiendo por qué, por ejemplo, en el teléfono no harías teléfono que sea solo la primary key y que código cliente sea solo foreign key y no sea primary. Es un buen comentario. A ver, podría ser tranquilamente. Yo en este caso lo que estoy suponiendo es que, bueno, puedo tener 2 clientes con el mismo teléfono porque pertenecen a la misma
al mismo grupo de empresas, al mismo holding, ¿sí? Pero está bien, podría ser una opción, una alternativa, ¿sí? Eso depende mucho del negocio, ¿sí? Depende mucho del negocio. Porque, por ejemplo, a ver, una alternativa a la entidad de llamadas. Acá pusimos una ID de llamado. Pero imagínate que lo que podríamos hacer es tener que la primary key de las llamadas puede ser el instante del llamado y el cliente. ¿Sí? Es decir, un cliente no me puede llamar 2 veces en el mismo instante. ¿Sería una primary key? Sí, sería una primary key, tranquilamente. Porque no podría repetirse esa primary key. Pero bueno, nosotros, en nuestro caso, en nuestro modelo de negocios, lo que estamos haciendo, bueno, este sería una posibilidad, o una alternativa de normalización. Pero está bien lo que decís, podría ser tranquilamente. Bien, entonces, todos los atributos de llamado se fueron. Se fueron y quedaron estos. ¿Sí? Sabemos que esta es la primary key. Bien. Bien. Entonces, acá estamos normalizando lo que sería la entidad de clientes. Bueno, ¿cumplimos la primera forma normal o no cumplimos la primera forma normal? Creo que sí, que ya. No, No ¿cómo sé si nos queda creo? algo más. Sí, no creo. Creo nada, sí. No hay repeticiones, no hay repetitivas, no hay estructuras repetitivas. Así que cumplimos, decirlo así con confianza, con certeza. ¿Está bien? Bien. Vamos, ¿qué decía la segunda forma normal? Que no podía haber dependencias parciales con la primary key. Evidentemente, acá no tenemos otro atributo, con lo cual no puede haber, digamos, todo es primary key. Acá no tenemos una primary key compuesta y acá tampoco tenemos una primary key compuesta, con lo cual no puede haber dependencias parciales. ¿Cumple la segunda forma normal o no cumple la forma normal? Sí. cumple. Sí. Exactamente, así, con certeza, con seguridad. Bien. ¿Cumple la tercera forma normal? ¿Qué decía la tercera forma normal? Que no puede haber dependencias transitorias. Ah, no, transitorias, no, como transitorias. Transitivas. Eso. Transitivas. Transitorias, transitivas. No, transitivas. Bien. Vamos. ¿Y cumple la tercera forma normal? Y, o sea, yo creo que el código provincia y el nombre provincia y la ciudad medio que no dependen del cliente en sí. Pueden a lo sumo Sería- depender de una abstracción que sea dirección o algo por el estilo. A ver, sí depende del cliente, pero también depende de otra cosa. Y sería de la dirección en sí también, porque va, onda, sería de la dirección y después si lo separás, creo que la provincia también debería ir separada. O sea, si haces eso A ver. de Vamos de a poquito. ¿Quiere decir que vamos a crear una cosa que se llame provincias? Sí, Bien. Bien. ¿Qué tiene? ¿Cuáles son los atributos de provincia? ¿Cuál es la primary key y cuáles serían los atributos de provincia? el código de provincia y el nombre de provincia. Code provincia y nombre provincia. Provincia. Bien. Bien. ¿Qué quiere decir? Que acá tenemos que sacar esto. Sí, Bien. Ok.
Sigue todas estas entidades nuevitas. ¿Siguen perteneciendo, siguen en tercera forma normal o no? No, porque también, o sea, por ejemplo, la ciudad ya depende de la dirección, el código postal también depende de la No, dirección. mentira, mentira. De código postal puede ser, pero ciudad no depende de dirección. Yo puedo vivir en San Martín 457 y puedo vivir en Capital Federal, puedo vivir en Chaco, Formosa, Córdoba, Rosario. Sí, pero por parte, si vos vivís en esa calle, no vivirías en cierta ciudad, digamos, dependiendo de la calle donde vivas. No. Yo puedo vivir en la calle San Martín 3435 en Buenos Aires, en la capital federal, o puedo vivir en la ciudad de San Martín, en la misma dirección, pero otra ciudad. Ok, sí. Así que bueno. Eh, ¿Qué más? ¿Está en tercera forma normal? Todo esto que está acá, chicos, ¿está en tercera forma normal? Ah, no, hay un código tipo llamado y descripción tipo Ah, llamado. Hay que hacer tipo llamado. bien, exactamente. Tipos llamados. Esto sería una nueva. Disculpen, acá sería la APK. ¿Sí? Sería APK. El tipo de llamado sería código tipo llamado tipo llamado. La APK sería esta, ¿no? ¿Estamos? Sí, sí. Sí. Y esto sería esto. Bueno. ¿Estamos en tercera forma normal, chicos? Sí. Bien. ¿Se nos crearon alguna foreign key en función de toda esta normalización de la entidad clientes? ¿Se crearon una foreign key? Sí. ¿Faltan alguna foreign key? O sea, Sí. falta señalizarlas como foreign key, sí. ¿Y cuáles son? ¿Alguien las puede ver? Y código provincia en cliente Muy bien, y código tipo llamado en llamadas. muy bien. Muy bien. Perfecto. Bien. Bueno, gente, como pueden ver, ya normalizamos lo que sería la entidad de clientes. ¿Estamos? ¿Se entendió? ¿Más o menos siguieron la cosa? ¿Cómo es? Sí, sí. Puede haber alternativas, insisto, puede haber alternativas. Siempre y cuando se respete lo que serían las dependencias funcionales y la primary key, ¿no? Digamos, no puede haber dependencias funcionales si no hay primary keys. Estoy compartiendo toda la pantalla, ¿no? Creo. Bien. Ok, ya tenemos la tabla de clientes, la entidad de clientes. Ahora deberíamos avanzar, porque nuestro modelo tiene, digamos, no termina con la entidad de clientes. ¿Sí? El señor que nos trajo este papelito, ¿viste? Nosotros tenemos que arreglar el desastre que hizo, por el desastre que nos dio. No, el desastre que hizo no, porque capaz que la persona esta que nos dio, digamos, me tengo que retrotraer. La persona que nos dio esto tal vez me trajo este modelo porque lo vio en un programa COBOL. Entonces el tipo de, mira, este es el registro en COBOL. Listo. Y ustedes tienen que llevarlo a un modelo relacional. Entonces, empezamos con factura, chicos. Vamos, ya tenemos la parte de clientes toda normalizada. Sí, una consulta. No sé si este es un tipo de ejercicio recurrente, pero es más por ejercicio que otra cosa.
Cuando estamos haciendo esto, nosotros deberíamos, digamos, extraer las abstracciones que ya nos están diciendo que tienen código, digamos, de forma explícita, porque, de nuevo, en el ejemplo anterior yo capaz hubiera separado dirección, aunque no tiene un código dirección explícito, y sin embargo, no sé, tipo de llamada sí tiene un código tipo de llamado de forma explícita. Entonces ahí entiendo que tengo que separar una tabla. A ver, eso lo que hace es quizás mostrarte fácilmente cuáles se pueden normalizar, ¿sí? Normalmente ocurre eso cuando tenés un código, en realidad no cuando tenés un código, en realidad cuando tenés alguna descripción que depende de un código que está en una entidad que está fuera de lugar, ¿sí? Claro, Porque claro. vos, por ejemplo, suponete que la tabla de clientes te hubieran dado esto nada más. ¿Sí? Imagínate que vas a normalizar. Oh, tengo el código provincia, tengo que normalizar. No tengo que normalizar nada porque el código provincia depende del cliente. El problema es esto, no el código de provincia. No, sí, no sé si me expliqué bien. No cuando es claramente una foreign key, porque ahí, o sea, si no estuviera nombre provincia, claramente código provincia estaría referenciando a la provincia del cliente y nada más. O sea, bueno, haya o no haya una tabla, simplemente es el código de la provincia donde está el cliente. No, me refiero más a, por ejemplo, en el caso de dirección o en el caso de ciudad, ¿Sí? donde por lo menos yo hubiera identificado ahí una abstracción extra a nivel dominio, y no sé si no se quiere que hagamos eso en estos ejercicios. A ver, en este caso no se quiere. Insisto, no veo qué abstracción extra querés hacer con dirección y ciudad. ¿Qué es lo que, a ver, ¿cuál es la dependencia funcional que ves en la dirección y la ciudad? Veo que el cliente se puede querer mudar y en vez de modificar cada campo en el cliente, directamente apuntas a otra entidad dirección. Eso es lo que yo veo. Pero bueno, puede ser. Y para, bien. Digamos, no modifica, a ver, pero si no modificas, es decir, vos sacarías la dirección y la ciudad de la tabla de clientes. Sí. Bueno, a ver, vamos a ver cuál sería tu idea. Vamos a ver cuál sería tu idea. Entonces vos pondrías una entidad direcciones, que ¿qué es lo que contendría? Un código dirección o la misma dirección, sí, un código dirección, un ID, para que sea más único. La dirección propiamente dicha, o sea, el, no sé, ¿qué es lo que tenía? San Juan La 4500, ciudad, sí. Dirección, sí, ¿qué más? ciudad, Sí. y el código provincia estaría dentro de la dirección. El código de provincia, el código de provincia estaría dentro de la dirección. A ver, ¿y cómo Porque sería la esto? provincia, o San sea, un Juan, cliente. ¿cómo sería esto? A ver, la calle sería San Martín, 456. Sí. ¿Qué más? ¿Listo? Sí, eso. O bueno, no sé si es un departamento. ¿Dónde estaría la provincia? En direcciones. Sí. Y el cliente lo que tiene es una ID de dirección. En vez de código provincia, dirección y ciudad, Entiendo. tendría simplemente ID de dirección Entiendo. para poder cambiar la dirección. Está bien. Vos lo que tendría sería todo el historial de direcciones. Claro. ¿Y para qué? Suponete, Bueno, okay, no sé. el señor este se muda. ¿Está bien? Se muda. Entonces, primero vivía en San Martín, no sé, igual. Suponete que vivía acá, en San Martín 456, en la ciudad de Buenos Aires, código de provincia Cava, pongámosle. ¿Sí? Y la ID de dirección es el 899. ¿Está bien? Entonces vos pondrías acá el ID de dirección, sacarías todo esto a la basura, ¿no? Sí. Todo esto, hasta el código postal. Bueno, el código postal también, sí. Podrías ID de dirección.
Entonces, vive en San Martín 456, quiere decir que acá diría 899. ¿Está bien? Bien. Se muda. Se muda, entonces se muda a lo que sería la dirección 1002. En vez de San Martín 456, se muda a San Martín 457. La misma ciudad y misma provincia. ¿Está bien? Se muda enfrente. Ok. Entonces, vos acá en el ID le pondrías, ID de dirección, 1002. ¿Está bien? Sí. Ok. ¿Y esta 899 que te quedó ahí en la dirección, para qué sirve? ¿O para qué está? ¿Qué pasó? Digamos, ¿a qué cliente pertenecía? La O sea, 899. pertenecía a es que no sé si pertenecía a otro cliente. A ver. Ahora, ¿quién vivió en Eh, esta dirección? ¿Quién vivió en esta dirección? no te importa. Va, a mí No, no importa, si vos me estás, digamos, vos me estás generando una entidad de relación de direcciones con un montón de datos, que después ya no me sirven para nada, porque el 899 ¿qué pasó? ¿De quién era esta dirección? Y pero en su Ok. momento la tuvo el cliente, o sea, yo entiendo lo que dice porque vos en algún momento la tuviste conectada con un cliente, por así decirlo, y ponele que vos generaste una factura y la generaste con ese cliente y esa dirección, por ejemplo, porque no sé, le tuviste que hacer un envío y la generaste con esa dirección. Sí, Entonces vos necesitas saber qué dirección estuvo el cliente para saber que en algún momento esa dirección pertenecía a ese cliente y capaz que después cuando la cambias, si no te va a quedar como que la factura vos no sabés por qué le pusiste esa dirección, ¿o no? sí, pero voy a tener que ir a una factura para ver de quién era esa dirección. Sí, pero yo digo, está bien que la tengas por ahí guardada o eso. O sea, no quedaría mal tampoco, porque en algún momento fue de un cliente esa dirección. Pero pero no tengo a quién en la tabla de direcciones no tengo a quién perteneció ese cliente. Si no, te voy a ser sincero, no me sirve de nada, o de muy poco me sirve. Me estarías, digamos, haciendo un modelo más complejo cuando no debería serlo. ¿Sí? Estás complicando las cosas al cohete, hablando, ¿no? Eh, o sea, no hay necesidad de complicar el modelo. Salvo que te digan, suponete, che, mira, yo quiero tener cliente y quiero que vos me guardes la historial de todos los domicilios del cliente. Ahí ya es otra cosa. ¿Sí? Ahí ya es otra cosa. Pero si no me dicen eso, listo, acá tenés el modelo. ¿Qué querés? ¿Dónde vive el cliente? Bien, vive acá el cliente. Ya está. Se acabó el problema. ¿Sí? Así que yo esto no lo pondría, sería complicar el modelo, y la verdad que no aporta nada, o muy poco. Por lo menos en el modelo que estamos viendo ahora, ¿no? La verdad que aporta muy poco. Pasamos a la factura, chicos. ¿Eh? Sí, sí. Facturas. Vamos al modelo de facturas. Tenemos todo esto. Bien. Vamos a decir, esta es la entidad. Primer forma normal. ¿Cumple primer forma normal? Che, ¿ven la pregunta antes de seguir? ¿Ven ustedes estas letritas o las agrando? Se ve, se ve, se Muy ve. bien. Bueno, perfecto. Entonces sigamos. ¿Cumple la primera forma normal? No, porque No. tiene atributos repetidos. Bien. Bien. ¿Cuál es la primary key de esto?
de esta entidad? Número factura. Número de factura, efectivamente. Número de factura. Entonces sería la PK. Bien. Perfecto. Fecha de factura, depende de la factura. Código cliente, depende de la factura. Número de factura. ¿No? ¿Código cliente depende del número de factura? Sí, porque la factura pertenece a un cliente. Exacto. ¿El nombre del cliente depende de la factura? No. Sí. ¿No Sí. tenemos ya cliente hecho? Tenemos, ¿el nombre del cliente depende de la factura o no? Es decir, un número de Ah, factura. perdón. Sí, ahí entendí. Sí, sí, sí. Apellido también, número de quiz también. Fecha de vencimiento. Bueno, número de ítem, evidentemente parece ser que no. ¿No? Bien. Entonces, número de ítem, esto sería código de producto, número de producto, código de fabricante, nombre de fabricante, tiempo de entrega. Uf, esto es un lío. ¿Eh? Tiempo de entrega promedio. Cantidad 2, cantidad 20. Entonces, todo esto es repetitivo. Y acá pondríamos ítems, que es lo que borramos recién. ¿Sí? ¿Y cuál sería la estructura de ítems? Es decir, acuérdense, los ítems son los renglones de la factura, ¿sí? Y podemos tener varios ítems en una factura. ¿Cuáles serían la primary key de ítems? Número de ítem. Número de ítem, me gusta. Número de ítem, ¿qué más? O el número de ítem solo no. El ítem 1 puede estar en varias facturas. Número de factura. Número de factura, exactamente. Vamos a ponerlo primero, así queda más lógico, ¿no? Entonces, número de factura y número de ítem. Perfecto. Bien. Ok. Entonces, ¿qué más? Tenemos un número de ítem, un número de factura, y ¿qué tenemos en esa línea o en ese renglón de la factura? ¿Código de productos tenemos? Sí. Tenemos código de producto, efectivamente. ¿Tenemos nombre de producto? Sí. Tenemos. ¿Tenemos código de fabricante? Podemos decir que tenemos. ¿Tenemos nombre del fabricante? Podemos decir que tenemos. Tiempo de entrega promedio, que es del fabricante. Bla, bla. Precio unitario. Cantidad. Y número de ítem. Este número de ítem se va. ¿Está bien? Bien. Entonces, por ahora, de la factura surgió esto. ¿Está en primera forma normal o no está en primera forma normal? Hello, ¿está en primera forma normal o no está en primera forma normal? Sí, en primera sí. Sí. Bien. ¿Está en segunda forma normal? Está evidentemente que sí, ¿no? Está evidentemente que sí. Segunda forma normal está. Ítems no. Ítems no, perfecto. Ítems no. A ver, ¿por qué no está en segunda forma normal? Comentame. Deberíamos de tener
como el ejemplo que hemos visto, un producto, me parece que sería lo más adecuado. No. En este caso te están diciendo que tenés el número de ítem. Con lo cual, El tema es que, por ejemplo, creo que el tiempo de entrega promedio dependería de la factura y el precio unitario depende del ítem. O sea, creo que hay dependencia parcial. está bien. Sí, acá la cosa se complica un poquito. Acá la cosa se complica un poquito. Y vamos a ver por qué. Acá la segunda forma normal, yo te diría que se cumple. ¿Sí? Que se cumple. Y te voy a explicar por qué. La que no se cumple es la tercera forma normal. Porque no están dependiendo algunos atributos, algunos atributos están dependiendo en forma transitiva. E incluso hay, hay atributos que ni siquiera dependen de la primary key completa. ¿Sí? Vamos a revisar un poquito atributo por atributo. Tenemos ítems. Tenemos el número de factura, hasta acá vamos bien. Vamos a sacarle estas y las cosas. El número de factura, vamos bien. El número de ítem está bien. ¿Sí? Voy a tener una factura y barras negras. Código de producto. ¿Estamos bien? ¿Depende de los dos? ¿Depende de la primary key completa? Creo que depende del ítem. ¿Por qué depende del ítem y no de la factura? Número de ítem es un renglón. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es eso, ¿sí? Ah, no, bueno, está bien, entonces. Sí, sí. Bien. Nombre de producto. ¿Depende del número de factura y número de ítem? No. Sí. Pero también depende de otro. ¿De quién depende? Del Del producto. Del Del código. código de producto. Tenemos lo que se llama dependencia como Transitiva. transitiva, efectivamente. Entonces, tenemos que sacar el nombre de producto. ¿Qué pasa? Creamos una entidad de producto. ¿Qué es lo que va a tener? Código de producto y nombre de producto. Efectivamente. Entonces, esto se va. ¿Cuál es la primary key de producto? El código de producto. Bien. Entonces, código de producto acá, ¿qué es? Foreign key. Una foreign key. Perfecto, vamos bien. Bien, código de fabricante. Depende de la... ¿De qué depende? Del producto. ¿Eh? Del producto. Podemos decir que sí. Podemos decir que sí. Pero, podríamos decir que ¿cómo sería la relación entre producto y fabricante? ¿Cómo sería? Es decir, ¿cómo sería? ¿Uno a muchos, uno a uno? ¿Cómo sería? ¿Cómo se imaginan ustedes la El relación? producto tendría un solo fabricante y el fabricante podría tener muchos productos. Claro, efectivamente. Entonces, si un fabricante podría tener muchos productos, ¿cómo tendríamos una entidad fabricante? ¿Está bien? Sí. Tenemos una entidad fabricantes que, ¿cómo estaría compuesta? Código fabricante sería la primary key Ajá, y nombre fabricante. bien. Entonces, esto se iría de la tabla de ítems. No tiene nada que hacer en la tabla de ítems. No. Entonces, esto vendría acá, el código fabricante sería primary key. ¿Y qué más hay que tocar? En productos poner el código fabricante como foreign key. Exactamente.
Esta sería una foreign key. Bien. Bien, el tiempo de entrega promedio, ¿qué sería? Bueno, esto puede ser varias cosas. Pueden ser varias cosas. En este caso, vamos a tomar en cuenta que el tiempo de entrega promedio es el de fabricante. ¿Sí? Es decir, tenemos fabricantes que entregan antes, que son más rápidos que otros. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, sí. Ok. Bueno, entonces, vamos a decir que este fabricante tiene un tiempo de entrega promedio. Pero eso va a depender del fabricante. O sea, no entendí qué es lo que están poniendo ahí. Dependería del fabricante y no del tipo de producto que va a hacer. Claro. Es decir, el Ok. fabricante, vos le pedís Arcor, ¿sí? Entonces le pedís Rhodesia. Y el tiempo de promedio del fabricante, vos sabés que las Rhodesia te van a llegar en 5 días. Después le pedís mermelada de la campañola. Y vos sabés que más o menos va a tardar 5 días. Y todo va a tardar 5 días, más o menos. ¿Está bien? Ah, ok, porque yo iba a Arcor, yo le puedo pedir caramelos o Rhodesia y va a depender del producto que sea y no del fabricante, capaz. En este caso no. En este caso depende del fabricante. El fabricante siempre te entrega toda la mercadería más o menos con el mismo tipo de entrega, independientemente de lo que le pidas. Ok. ¿Está bien? Bien. Precio unitario, chicos. ¿Está bien? ¿Está mal? Más o menos. Está bien por lo que habíamos hablado antes de que podría cambiar. Está bien. ¿Cantidad? También. Bien. ¿Está bien? Sí, sí. Perfecto. Bueno, gente, acá está lo que sería el proceso de normalización. Todo esto que nosotros creamos acá, lo podemos ahora llevar a lo que sería el modelo de entidad-relación. Perdón, ¿Sí? lo del precio unitario era, claro, para dejarlo desnormalizado adentro de ítems, ¿no? Podemos decir que hay una desnormalización, sí. Claro, y por eso no está en producto. Listo. Eso no me había quedado 100% claro. Listo. ¿Y lo del código de cliente que quedó en factura? ¿Qué tiene? O sea, el nombre, el apellido, el quit. Ah, sí, sí, perfecto. Bien, bien. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Eso creo que ya estaba hecho arriba, con lo cual sería una foreign key de clientes. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿cómo queda factura? Código cliente. ¿Qué más? Y fecha de vencimiento sí quedaría acá porque no tiene nada que ver con el cliente. Pero nombre, apellido y número quit se van. Buenísimo, efectivamente, chicos, así es la cosa. Y ahí código de cliente tendría que ser una foreign key. No sé si- Efectivamente, efectivamente, es una foreign key. Bien. ¿Estamos? Bien, todo esto que está acá, que ya normalizamos, ¿sí? Que ya normalizamos, es muy importante, porque de acá van a tener que salir el modelo y del modelo van a tener que salir aquellas sentencias para crear las tablas en la base de datos. ¿Ok? Entonces, ahora yo les pregunto, ¿qué pasa si yo tuviera o tuviese el nombre acá? Es decir, evidentemente, me va a decir, está desnormalizado. Bien, lo sabemos todo eso. Ahora, ¿qué implica? ¿Qué problemas puede llegar a traer que el nombre esté acá? Puede haber inconsistencias porque se puede crear una factura con un código de cliente que esté apuntando a un cliente que tiene un nombre y aparte podrías cargar de forma independiente otro nombre que no sea el mismo que está en la isla. Exactamente. Efectivamente. Exactamente. El nombre del cliente podría cambiar y yo tendría
en la tabla de clientes un código cliente con nombre Juan y en esta factura tendría el mismo código de cliente, pero el nombre sería Pedro. Habría una inconsistencia. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿para qué hacemos la normalización? Para evitar estas inconsistencias. Para evitar redundancia. ¿Sí? Si nosotros tenemos el nombre acá, es redundante. Es decir, no es que normalizamos porque bla, bla, no sé, porque queda más lindo. No, normalizamos por todos los motivos que dimos anteriormente. Por ejemplo, para evitar las inconsistencias. ¿Está bien? ¿Se aclaró un poquito el temita? Lo mismo pasaría con el código de producto, o el nombre de producto, si estuviera por acá en el ítem, etcétera, etcétera. Sería exactamente lo mismo. Bien, una vez que tenemos todo esto, digamos, de esas dos tablones que nos dio el señor, surgieron, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es decir, de dos tablas, el modelo quedó en 9 tablas. Entonces, normalmente, el proceso de normalización lo que hace es crear más tablas. Normalmente, ¿no? Normalmente se crean más tablas. Obviamente no se van a crear más tablas si el modelo que nos traen ya está normalizado. Pero como probablemente no esté normalizado, seguramente del modelo original o del... ¿sí? Se van a crear más tablas. Bien, entonces, todo acá que lo tenemos así, con esta estructura, bla, 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 lo llevamos a este modelo, la verdad que es bastante bueno, son los dibujos de cosas, ¿no? Son los dibujos de Juancho. Vamos a tratar de explicar un poquito esto. ¿Cómo quedó? Fíjense, tenemos llamadas. Ya empezamos por acá. En la llamada tiene una relación con tipos de llamadas. Es decir, un tipo de llamada puede tener muchas llamadas. ¿Sí? Un tipo de llamadas puede tener muchas llamadas. ¿Y quién hace las llamadas? Un cliente hace muchas llamadas. ¿Bien? Estas son cómo queda el modelo respecto a las llamadas. Después, el cliente acá, a ver, se puede hacer un montón de cuestiones, como por ejemplo, normalizar la tabla de provincias, ¿sí? Crear una tabla de provincias y una tabla de ciudades, pero bueno, las tablas de ciudades en sí, este modelo, yo no sé si está bueno porque puede haber dos ciudades en diferentes provincias que se llamen de la misma manera. ¿Sí? Puede haber. Entonces, yo no sé si esto lo pondría de esta manera, pero sí pondría esta relación entre clientes y provincias. ¿Sí? Un cliente reside en una provincia y una provincia puede tener muchos clientes. Bien. Ok. Después lo que tenemos es una factura, tiene un cliente tiene muchas facturas. ¿Sí? Ahora, una factura está compuesta por muchos ítems. Una factura está compuesta por muchos ítems. Ahora, ¿qué vende? ¿Qué tiene los ítems? Los ítems tienen productos. Es decir, un producto puede figurar en varios ítems, en muchas facturas, ¿no? Obviamente. Incluso, puede haber diferentes renglones en el modelo que vimos que tengan productos iguales. ¿Cómo fue la pregunta, perdón? Puede haber productos en un mismo producto en diferentes ítems de la misma factura.
No, ya habíamos dicho que no, porque No. si no se repetiría. ¿Cuándo habíamos dicho que no? Antes no habíamos dicho que, o sea, Antes habíamos dicho que no. sí, sí. Entonces mi pregunta es el ahora, con el nuevo modelo. Con el nuevo modelo. ¿Están Si ahí vos todavía? necesitas el código de producto, ya no estaría bien, porque ahí no dejarías que se repita en el ítem. Vos estás viendo esto, ¿no? Sí. ¿Y quién te dijo que yo no puedo repetir el código de producto en dos ítems diferentes? No, nadie, pero digo, como tengo la cantidad no haría falta. Y si yo te vendo el mismo producto, 10 rodecias a 5 pesos y otras 5 rodecias a 5,50, Pero, bueno, sí, pero no tendría mucha lógica, creo. ¿por qué no? Yo te puedo hacer un descuento en las 10 primeras te la vendo a ese precio y las 5 o las 10 segundas te lo vendo a otro precio. Sí, sí. ¿Se puede o no se puede? El modelo satisface ese requerimiento, esa necesidad, si es que la tuviéramos. Sí. Claro, sí, la respuesta es sí. Tranquilamente, la respuesta es sí. Que no es lo de antes. Anteriormente, en el ejemplo que vimos anteriormente, si nosotros tenemos la primary key, el número de factura, el código de producto, eso no se puede hacer, es imposible. En este caso, este modelo sí nos permite representar esa posibilidad. Que una factura tenga dos renglones con el mismo producto. Obviamente, con precio unitario y o cantidad diferente, ¿no? Si no, no tenía razón de ser. Para eso le pongo un solo renglón, un solo precio y la cantidad. Pero, insisto, yo puedo vender un producto a un precio, en otro renglón a otro precio y o diferentes cantidades. ¿Está bien? Entonces, se puede. Y bueno, y un fabricante fabrica productos. ¿Sí? Fabricantes fabrica productos. Y el ejemplo sería estas cositas azules que dibujó Juancho acá. Uh-huh. Digamos, tengan en cuenta acá principalmente lo que son las azules, ¿no? Las azules. Después todas estas naranjas son cosas que ya de alguna manera hemos visto, o alternativas que pueden haber surgido durante el proceso de normalización, ¿sí? Por ejemplo, si alguien hubiese puesto acá, estaría bien, ¿sí? Estaría bien siempre y cuando me haya puesto esto acá. Porque como habíamos dicho, yo puedo, es decir, no le puedo cambiar el precio unitario al producto si no tengo el precio unitario en la factura, porque eso quiere decir que yo facturo y después cada vez que cambio el precio del producto le estoy cambiando el precio en el ítem de la factura. ¿Sí? Y viene la FIP y nos hace un agujero. Entonces, si alguien quiere poner el precio unitario acá, listo, es válido también. Es válido. ¿Sí? Es decir, precio unitario acá y acá, no acá solamente, ¿sí? No acá solamente. Digamos, esto es un modelo teniendo ciertos requerimientos, teniendo ciertas pautas, simple, ¿sí? No sé, a algunos se les puede ocurrir, pero digamos, tenemos una tabla podemos tener una tabla de direcciones, ¿sí? Una tabla de direcciones como vimos hoy. Ejemplo, nosotros tenemos esto sería una empresita, una pyme, ¿bien?
Ahora, me interesa tener normalizadas las direcciones de los clientes. Cuando llamo normalizadas es, ¿no? Es decir, me interesa tener la misma estructura de direcciones para mi empresita pyme que para OCA o para el Correo Argentino. ¿Ustedes creen que el modelo de domicilios o direcciones son lo mismo para una pyme que para OCA, por ejemplo? No, Bien. Entonces, también el modelo depende de los requerimientos de negocio. Seguramente OCA debe tener una estructura de domicilios mucho más importante y mucho más normalizada que lo que yo tenga, el modelo de direcciones que yo pueda llegar a tener en mi empresa. En mi empresa yo puedo tener esto que dice acá, no quiero ni me interesa tener una tabla de direcciones o de domicilios, porque no me interesa, no lo necesito para mi negocio. Ahora, OCA sí lo necesita. OCA sí lo necesita. Porque ya, maneja correo, maneja direcciones, maneja logística, ¿sí? Entonces sí necesita tener incluso un modelo de direcciones. Vaya a saber de qué consta el modelo de direcciones de OCA, ¿no? Así que lo que les quiero decir con esto es que no hagan el sistema para la NASA, no se piensa en el modelo para la NASA, cuando el negocio no lo amerita, cuando el modelo del negocio no lo amerita. ¿Está bien? Bien. Bueno, ya tenemos esto, Sarasasa. Entonces, el ejercicio chico para ustedes que van a tener que hacer es, vamos a ver ahora en la parte que queda, cómo llevamos esto, que es nuestro modelito, ujú, bueno, fíjense que acá el modelito está más lindo. No me había dado cuenta. ¿Ven? El modelito está más bonito, más mejor, ¿sí? Acá se ve perfectamente cómo sería el modelo cómo queda el diagrama de entidad de relación. El modelo de datos. Ahí Entonces, tiene 2 teléfonos en clientes, ¿eso se considera normalizado igual? bueno, ahí tenés lo que acabo de decir hace 2 segundos atrás. 2 minutos. ¿Sí? ¿Qué tan normalizado queremos tener los teléfonos de los clientes? Mira, a mí me interesa tener 2 teléfonos del cliente. El de no sé, quizás el de gerente de compras y el de la recepcionista. No me interesan más. Con lo cual ese teléfono 1 y ese teléfono 2 me alcanza y me sobran. Uh-huh. Ahora, si yo quisiera tener, suponete, teléfonos, el contacto, nombre de contacto, teléfono, y sí, porque y el cargo, ¿no? Suponete. Bueno, che, nada, me gustaría llamar al gerente de compras de Arcor para que, no sé, para que me compre no sé qué cosa. Me gustaría hablar con el CEO de Arcor, que no me haga ni 5 bolillas, pero para tal otra. Y así podría tener un montón de contactos dentro de lo que sería un cliente. ¿Me interesa eso? Sí. Listo. Armo una tabla de teléfonos con contactos, suponete. ¿Está bien? Si no, me quedo con estos 2 telefonitos que me alcanzan y me sobran. Depende del negocio, depende de... Es decir, yo llego, una vez que hago el modelo, y eso que vos dijiste ahí, yo se lo preguntaría a la persona de la empresa a la cual voy a implementar el sistema. Che, ¿a vos te interesan los teléfonos de contacto? ¿O con estos 2 telefonitos te alcanza y te sobra? Te alcanza. Entonces dices, no, con esos 2 telefonitos me alcanzan. Listo, quedan así. No, mira, me gustaría tener, la verdad, una agenda por cada cliente, me gustaría tener una agenda de contactos, listo, entonces el modelo es otro. ¿Está bien? ¿Está bien? Asumo que está bien.
Bueno, una vez que tenemos esto, che, me escuchan, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, una vez que tenemos esto, lo tenemos que llevar a la base de datos. ¿Cómo llevamos a la base de datos? Con DDL, con sentencias SQL de definición de datos. Acá no es definition, sino que es definition. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos lo que se llama tablas. ¿Cómo vamos a depender? Cada uno de estos cuadraditos que tenemos acá van a ser tablas. Se van del modelo lógico, lo vamos a llevar a un modelo físico que van a ser las tablas. Por cada uno de estos campitos que tenemos acá, atributos que tenemos acá, van a ser campos dentro de las tablas o columnas dentro de las tablas. Entonces, veamos un ejemplo. Fíjense, nosotros tenemos para SQL Server, con el cual que es aquel motor que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Tenemos una tabla de órdenes. Una tabla de órdenes. Entonces decimos, che, créame esta tabla. ¿Y qué va a contener esta tabla? Va a contener todos estos campos o todos estos atributos. ¿Qué quiere decir esto? En este caso, fíjense, vamos a tener un atributo que se va a llamar nOrden, que va a ser del tipo entero R. Y cuando yo le digo null acá, lo que le estoy diciendo es, puede contener valores nulos, es decir, puede contener un valor vacío, puede no contener valor, para ser más exacto. Acá tenemos un campo que es número de cliente, que puede ser un entero, puede contener no valores. Acá tenemos una fecha de orden, que ya no es del tipo entero, sino que es del tipo datetime, que puede también ser nulo. Tenemos un estado de la orden, que es un small int. Un int tiene 4 bytes, si no mal no recuerdo, y un small int creo que tiene 2 bytes. ¿Sí? El timestamp lo que guarda es, acá guarda hasta ahora minutos y segundos, y acá guarda hasta milésimas de segundo, ¿sí? Este tipo de datos. Y por último tenemos más tipos de datos, pero bueno, estos son los que vamos a trabajar, ¿sí? El tipo varchar, que el tipo varchar es, digo, nos faltaría un tipo de dato, pero bueno, lo vemos. El tipo varchar es un tipo de dato cadena, string, de hasta 20 caracteres. Es decir, podemos poner el nombre, no sé, José Pérez, Ana María Sarasa, pero el valor no va a poder pasar más allá de los 20 caracteres. ¿Sí? Y también puede ser nulo. ¿Se entiende esto? ¿Cómo sería crear una tabla de órdenes? Con estos campos, con estos tipos de datos y estas cosas. A ver, acá le falta mucho todavía, pero esta es una sentencia básica de creación de una tabla. ¿Está bien? Dijiste que sí, pero ¿qué? No, iba a decir que esta no tendría primary key, ¿no? Porque el Esta número no de tendría orden puede ser primary modulable. key. Exactamente. ¿Pero qué? Esta es una tabla de la cual le digo, che, que atributo y tipo. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué son constraints. ¿Sí? Bueno, como su nombre indica, los constraints son restricciones. ¿Se acuerdan que vimos algo de integridad, de entidad e integridad referencial en la clase pasada? Bueno, la integridad de entidad es lo que nos define las primary key. ¿Sí? Entonces, de las entidades o tablas que vamos a crear, necesitamos definir la primary key. Cada tabla va a tener solamente una primary key. Ojo, no confundan tener una primary key con tener una primary key que sea compuesta. ¿Sí? Una primary key compuesta es una primary key, que está conformada por varios atributos, pero no deja de ser una primary key. Con lo cual, no confundir con que no se pueden tener dos primary key a confundir con que una primary key no puede ser compuesta.
Ojo con eso, porque eso es un error bastante corriente, ¿sí? Bastante normal y es un error garrafal. ¿Se entendió lo que quise decir? Asumo que sí. Entonces, tenemos la integridad de identidades y la entidad referencial que recién vos me dijiste, no sé quién era esta chica, que me habló, me dijo, che, falta la primary key. Sí, tenés razón, pero no solamente falta la primary key, sino que falta la foreign key. Falta la foreign key. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver cómo viene la cosa. ¿Cómo definimos la foreign key? Che, ¿no está esto? Ah, acá lo veo. Perfecto. Entonces, fíjense que tenemos que definir los campos, los tipos, las primary key, la foreign key. Después tenemos otras cosas que podemos definir. ¿Sí? Otras cosas que podemos definir. El data type ya lo vimos, que es entero, varchar, bla, 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 bla. Después podemos definir lo que se llama por default, o default, que es si el valor de la columna no viene, es decir, cuando yo trato de hacer un insert de una fila y ese, fíjate, ¿se acuerdan que ustedes tenían un insert, atributos y values abajo? ¿Se acuerdan la sintaxis de un insert? ¿O no se acuerdan? O sea, primero todos los atributos y después los valores que querés. Exactamente. Suponete que nosotros tenemos insert into clientes. Entonces le ponemos, no sé, código, nombre y nada más. ¿Sí? Y le pone, ¿qué código? Este código va a ser 999, el nombre va a ser Ana. Bien, entonces si yo ejecuto esto, fíjense que le estoy agregando, siempre y cuando todos los demás valores no sean obligatorios, ¿no? No sean obligatorios. Entonces, yo le pongo código nombre, Ana, bla, bla, y yo defino el apellido como Pérez, como default Pérez, como yo acá no estoy mandándole el atributo apellido, me va a poner el valor default Pérez. Esto es lo que quiere decir el default. Che, si no viene valor, asignale este. No tiene sentido en este caso, pero hay otros casos que sí tiene sentido, por ejemplo, los números, ¿sí? Que puede llegar a cantidad. Che, si no me mandás la cantidad, poneme un 0, por ejemplo. Por ejemplo. Después tenemos unique, que no es una primary key, pero es una clave única. Es una clave única. Vamos a ver si está acá, lo voy a recordar. Y después tenemos non-null, que ya parte vimos acá, que puede ser nulo o no nulo, puede tener valor o no valor, y el check. Lo vamos a ver ahora. Entonces, cada uno de estos, fíjense que son 5 tipos de integridad semántica. Tenemos integridad semántica o de dominio, yo lo llamaría. Integridad semántica o de dominio. El tipo de dato define el tipo de valor que va a almacenar esa columna. Entero, varchar, flotante, numérico, no sé, lo que se les ocurre. ¿Sí? Entonces es el tipo de dato. El default es lo que les dije recién. ¿Sí? Si no le estamos mandando valor a la columna, que tome este valor. La unique especifica un atributo o conjunto de atributos que van a ser claves. ¿Sí? Que van a ser claves, no clave primaria. ¿Por qué no puede ser clave primaria? Puede haber más de un campo que sea unique y no todos son claves primarias. No. Porque una unique no puede ser clave primaria.
Una unique es un atributo o conjunto de atributos que identifican unívocamente una fila. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué una unique es una unique y no es una primary key? ¿Qué dijimos de las primary key? Que identificaban unívocamente una entidad. ¿Y la unique no identifica unívocamente una entidad? Sí. Entonces, Todos tienen una primary key y no todos tienen una unique. Sería algo así. podríamos, se acerca, pero la respuesta es ¿por qué una unique no es una primary key? O, porque una primary key puede haber una sola. No puede haber varias primary key. En cambio, una unique puede haber varias. Y no solamente puede haber varias, sino que puede contener valores nulos. ¿Sí? Ejemplo, persona. Yo tengo una persona, una tabla de personas. O, no, mejor cambiemos la tabla de personas por la tabla de estudiantes. ¿Cuál sería la primary key de estudiantes? Un legajo, por ejemplo. Legajo, perfecto, un legajo. Ahora, yo podría tener una unique por tipo y número de documento. Y podría tener una unique por quill, otra unique por quill. Entonces yo tendría una tabla de alumnos con una primary key y dos uniques. ¿Está bien? La unique puede haber varias. Y por otro lado, la unique puede contener valores nulos. La primary key solamente puede haber una y no puede contener valores nulos. Ojo con eso porque es una típica pregunta de parcial final. ¿Sí? Bueno, después tenemos la constraint null o no null, que sabemos que este valor, este campo, este atributo o esta columna tiene o no tiene, debe o puede no tener un valor. ¿Sí? Ejemplo, no sé. Personas. Fecha de fallecimiento. ¿Puede o no puede tener valor? Es un ejemplo medio mórbido, pero es un ejemplo claro, ¿no? La fecha de nacimiento seguramente la tiene, pero la fecha de fallecimiento probablemente no la tenga. Entonces, la fecha de nacimiento tiene que ser not null, o podría ser not null. Si nos interesa realmente que estén, debería ser not null, mientras que la fecha de fallecimiento puede ser un campo tipo null. Y después tenemos lo que sería una check, ¿sí? De los 5 que vimos hoy puede ser una check en la cual lo que hace es, verificamos, agregarle una condición, una restricción a ese campo que tiene que tener ciertos valores. Tiene que tener ciertos valores. Ejemplo, el típico caso en el cual un campo puede tener ciertos valores podría llegar a ser estado civil. Ese estado civil podría ser un char de 1, es decir, un campo que sea de un carácter, que podría ser S de soltero, C de casado, B de viudo, D de divorciado y no sé qué cosa. ¿Sí? Entonces, yo le podría poner una check constraint a ese atributo diciéndole, los valores válidos para esto son estos. No me puedes agregar ningún otro más. ¿Está bien? Bien. Entonces, fíjense acá que tenemos algunos ejemplos de cómo nosotros creamos primary key. ¿Sí? En el caso de la primary key, una cosa, fíjense acá que tenemos, antes de pasar a la primary key, fíjense que tenemos todos tipos de datos, ¿sí? Y no sabemos si son nulos o no nulos. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, esto quiere decir que por default pueden ser nulos. ¿Sí? Esto por default pueden ser nulos. Eso es lo que quiere decir. Si yo no le pongo nada, pueden ser nulos.
Bien, entonces, ¿cómo creo una primary key? Bueno, al lado del campo le puedo poner la cláusula primary key. Entonces quiere decir que este campo es una primary key. Pero ¿qué pasa? Yo puedo tener un campo, una primary key compuesta. ¿Sí? El número de los ítems de las órdenes, como los ítems de las facturas, puede tener varios renglones o varios números de ítems. En este caso son 2. Entonces fíjense que yo lo pongo por separado, le indico, che, la primary key es esta. ¿Sí? Pongo una coma luego del último atributo y le digo, ah, mira, la primary key es esta. ¿Se entiende entre esta sintaxis y esta otra sintaxis? Sí, sí, se entiende. Bien. Bien. Incluso esto que está acá, lo pueden poner como si fuera esto con un solo campo acá abajo, ¿no? Acá. Sería más o menos lo mismo. Bien. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Es lo mismo. Bueno, no sé qué es esto, pero es exactamente lo mismo que está acá. Y ahí la primera key ya dejaría de ser null, ¿no? O sea, no podría tener valor nulo. Exactamente, muy buen comentario ese. Muy buen comentario. Al agregarle primary key acá, por default esto no puede ser nulo, y al agregarle primary key acá, ninguno de estos dos atributos puede ser nulo. Buen comentario. ¿Eso no es necesario aclararlo? Al asignarle a primary key no es necesario aclararle. Es buena aclarárselo, pero no es necesario. Al ponerle primary key, no te va a dejar poner nulos. Bien, después ya definimos una primary key, veremos cómo definimos la foreign key. ¿Sí? La foreign key. Por ejemplo, acá tenemos en el lado de la izquierda, que nosotros, si tenemos un solo campo, podemos, así como hicimos con la primary key, hacerlo con la foreign key. Decimos, che, este número de orden referencia a la tabla órdenes. Y la tabla de órdenes, ¿a qué referencia? A la primary key. Entonces no hace falta poner a qué campo referencia. ¿Sí? Es decir, hay una referencia, una foreign key de la tabla de ítems a la tabla de órdenes. En este caso es un solo atributo, igual que la primary key, lo podemos poner en el mismo renglón. Ahora, podemos tener un atributo, podemos tener una foreign key compuesta en las cuales lo ponemos al final, ¿sí? o a continuación de los atributos y decimos, che, hay una foreign key que son estos dos atributos que me referencia a la tabla ítems órdenes. Y fíjense que la tabla ítems órdenes tiene una primary key compuesta. ¿Sí? ¿Se entiende la sintaxis? Bien. Después tenemos... bueno, lo mismo, estos son reference key. Ah, acá lo que tenemos, fíjense, es una... ¿cómo se llama? Una relación recursiva. ¿Sí? Relación recursiva. Tenemos la tabla de empleados cuya primary key es el número de empleados. Y acá tenemos un jefe, ¿sí? Y este jefe es foreign key hacia la tabla de empleados el atributo número de empleados. ¿Sí? Esto es lo que se llama una relación recursiva. ¿Se entiende, chicos, esto? ¿Esto? Sí. Buenísimo. Puede llegar a, uy, foreign key, uy, estoy en la misma tabla, uy, estoy en el mismo campo. Bien. Obviamente, el jefe puede ser un valor nulo. Bueno, sí, acá dice, que le estoy preguntando. Lo que es, sí, puede ser nulo. ¿Sí? Así que, nada, ya contesté la pregunta. Después tenemos acá un default, chicos.
Fíjense el ejemplo del default que tenemos en una tabla de órdenes y acá tenemos 3 columnas con default. Fíjense, el estado, si yo acá, por ejemplo, acá tengo esta tabla, ¿sí? Y acá le estoy diciendo, che, insertame esto, ¿sí? Entonces, le estoy insertando valores a estas 3 columnas y estos valores. Evidentemente no le estoy enviando valores a estas 3 columnas, ¿sí? Solamente a las 3 columnas de arriba. Entonces le digo, che, si no me mandás al estado un valor, poneme con default 1. Si no me mandás a la fecha de alta un valor, poneme un valor current day. Este current day es una función, ¿sí? Que me trae la fecha actual, fecha y hora actual en realidad te trae. Y el usuario también me trae el usuario que está conectado, el usuario actual. Entonces, si yo no le mando de eso, automáticamente el tipo me inserta un registro con estos valores más estos valores. Eso es lo que hace la constraint default. Después tenemos como la constraint not null. Fíjense que acá le decimos, che, mira, todo esto, los que no tienen nada pueden ser nulos. Ahora, los que dicen non null, le estoy diciendo, mira, estos atributos tienen que tener valor sí o sí. Es decir, si yo le tiro un insert y no le mando valores a número de orden o a estado, nos va a dar error, ¿sí? El insert no va a funcionar. ¿Está bien? Bien. Y acá tenemos ejemplos de unique. Fíjense, el número de empleados. Yo tengo una unique, así como el primary key, pero se pone unique. Estoy diciendo, che, esto puede ser una unique. De la misma manera puedo definir una unique compuesta. ¿Sí? Y bueno, y nada más. No hay mucho para decir acá. ¿Se entiende el unique también? Es como una primary key, pero acuérdense de las dos restricciones. Pueden haber varias y pueden contener valores nulos. Es la única diferencia que tiene con las primary key. Y flor de diferencias son, ¿eh? Flor de diferencias. Muy importantes. Después tenemos esto, bla, 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 bla. Después tenemos las check. Como les decía hoy, ¿se acuerdan que les decía del estado civil? Bueno, acá el ejemplo está con otro. Por ejemplo, la tabla de órdenes tiene un atributo que es estado de tipo numérico. Y acá le estoy diciendo, che, si vos me mandás un valor a esto, tiene que ser 1, 2 o 3. Evidentemente no me puede mandar el valor 4, ni 5, ni 10, ni 2 millones, ni 3 millones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me va a dar error. Me va a el insert o el update, me va a decir, flaco, esto no cumple con la restricción de check que está definida para la tabla. A nadie se le ocurrió la pregunta, pero para que si a alguno se le ocurre, el estado ¿qué pasa si recibe un valor nulo? No lo ¿Debería permite. tirar error? Sí, lo permite. Lo permite. ¿Sí? Este check en sí es, che, si me mandás un valor tiene que ser esto. Pero acá, como puede ser nulo, ¿ven? Que acá puede ser nulo. Ah, ok. El valor nulo es válido. Entonces, como le decíamos recién, acá hay una condición que se puede poner a la altura del atributo. También hay una condición, o el check, se puede poner a la altura de la tabla, ¿no? Acá el check le estoy diciendo, che, si me pones una fecha de nacimiento y la fecha de ingreso, la fecha de nacimiento tiene que ser menor a la fecha de ingreso. ¿Sí? Es otra validación. Acá es de una sola columna y acá es una validación que juega con 2 columnas, con 2 atributos, la fecha de nacimiento y la fecha de ingreso. Entonces, con todo esto, ustedes ya pueden crear las tablas que surgieron del modelo de datos. ¿Sí? El modelo de datos de facturas, etcétera, etcétera. ¿Está bien?
Y esto, bueno, esto no es nada. Esto es otro ejemplo. Ítem, su familia, producto. Eso es un ejemplo que no hay que no tiene nada que ver con el que nosotros hicimos. Entonces, el ejercicio que tienen para hacer para sus casas, chicos, es implementar todas las Create Table, todas las DDL del modelito este tan bonito al que llegamos hoy, que es este que está acá. ¿Está bien? Sí, sí. Ese es el ejercicio que tienen para hacer. Bien, chicos, hemos terminado. ¿Alguna duda, pregunta, cuestión? Espero que hayan entendido. Si no, Juan me va a decir, che, los pibes no te entienden nada. Sí, sí. Por lo menos lo sí. Bien, bien. Ustedes díganle cualquier cosa que es mejor el ayudante que el profe. Decirle, no, el ayudante estuvo muy bien. Se entendió todo lo que dijo. Bueno, bueno, chicos, si no tienen preguntas, dudas o qué sé yo, o alguna cosa, que tengan una linda semana. Buen miércoles. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Profe. Chao, Buena semana. que vaya bien. Nos vemos, profe. Chao, chao.